El evangelio de hoy, queridos hermanos, es de San Lucas, capítulo 24, versículo del 13 al 35. Los discípulos de Emaús. Y comienza así. Aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús. Aquel mismo día, dice, el día de la resurrección. Estos 2 discípulos habían obviamente visto los milagros de Jesús, que resucitó incluso muertos, que caminó por las aguas, que multiplicó los panes. Estos 2 discípulos incluso habían escuchado la palabra directamente de nuestro Señor Jesucristo. Y ha pasado solamente 3 días. 3 días, el viernes todavía ellos estaban con Jesús. El jueves, todavía estaban cenando con Jesús. Y ahora han pasado 3 días, es domingo y ellos están de regreso en Emaús. ¿Qué significa? Emaús es el signo de volver a lo de antes, como si nunca hubieran escuchado la palabra de Dios, como si nunca hubieran visto sus milagros y toda la obra misionera que hizo Jesús. Ellos están de regreso a su pasado, o sea, a lo de antes. Y esto es terrible, hermanos, porque ¿cuántas veces ha habido gente que conociendo la palabra, que empezando una vida con Dios, una vida sacramental, ha regresado a lo de antes, como si nunca hubiera conocido a Dios? Ellos están de regreso a Emaús. Pero lo más sorprendente, que en este camino de regreso a Emaús, Jesús se hace compañero de camino. Es el mismo Jesús resucitado el que se pone a caminar con ellos. Y ellos no lo reconocen. Volvemos a pensar que hay algo que les impide reconocer la presencia de Jesús, que va caminando con ellos y que les pregunta, ¿de qué van conversando ustedes por el camino? Y ellos dicen de todo ese asunto de Jesús de Nazaret. Nosotros creíamos que era un profeta poderoso, y en verdad lo era, en hechos y en palabras. Pero nuestros sumos sacerdotes lo han crucificado. Ya van 3 días. Ellos confiesan que en realidad unas mujeres han ido al sepulcro y cuentan que se les han aparecido los ángeles. A él no lo vieron. Ok, pero ya tienen noticias de resurrección y sin embargo estás regresando a Emaús. Y todavía más sorprendente, Jesús se pone a caminar contigo. A Jesús no le importa que vas a tu terrible Emaús. Él se hace compañero de camino. Él incluso pregunta, ¿y por qué van tan tristes? Dice, ellos se detuvieron y parecían muy deprimidos. Y le empiezan a contar a Jesús. Él los escucha. Yo muchas veces me pongo a pensar, ¿por qué Jesús con tanta atención escuchó a los discípulos de Emaús? A pesar de que le están contando, obviamente que Jesús lo sabe todo, pero si Jesús tiene esa paciencia, es porque quiere que sus discípulos se desahoguen, que sus discípulos saquen ese veneno que les está quemando. Y por eso les pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué tienen? A ver, háblame. Eso se llama oración. Hermanos, la mejor medicina cuando estamos en depresión, cuando no sabemos qué hacer, cuando estamos regresando a nuestro Emaús, porque todos tenemos un Emaús, ese vicio constante que nos ha estado marcando durante nuestra vida, ese es nuestro Emaús. Y Jesús quiere que tú le hables. Jesús quiere que tú le digas, que saques lo que tienes dentro, ese veneno que te mata. Y Jesús con paciencia los escucha, pero también les dice, pero qué lentos de comprensión son ustedes. Y no tenía que suceder todo esto, y que el Mesías debía padecer. Y les empezó a explicar desde los salmos, los profetas, todo lo que la Sagrada Escritura dice del Mesías. Y miren, algo muy sorprendente, porque estos 2 discípulos después cayeron en cuenta, oye, ¿no sentíamos arder el corazón cuando nos hablaba por el camino? Ellos sentían este ardor en el corazón y que ya lo habían sentido antes, cuando nuestro Señor Jesús también les explicaba las Escrituras. Y cuando llegaron al pueblecito donde iban, que era Emaús, Jesús hizo como quien quiere seguir adelante. En realidad Jesús no quiere seguir adelante. Si va a Emaús por acompañar a sus discípulos.
Pero ¿por qué Jesús hizo como quien quiere seguir adelante? Para que de estos dos discípulos surgiera la oración más hermosa que puede existir. Esa oración que todos nosotros deberíamos hacer. Quédate con nosotros. Que también nosotros seamos capaces de decirle al Señor Jesús: Señor, no puedo solo. Señor, quédate con nosotros. Sin ti me pierdo, sin ti regreso a Emaús, sin ti me hundo. Y Jesús entró y no solamente se quedó con ellos, sino que se puso a la mesa con sus discípulos. El sentarse a la mesa significa compartir la vida. Y cuando partió el pan, en ese minuto lo reconocieron, pero él ya había desaparecido. Hermanos, si nosotros no reconocemos a Jesús al partir el pan, o sea, en la Sagrada Eucaristía, no lo vamos a reconocer jamás. Jamás vamos a tener esa experiencia de Dios, esa experiencia que te deja marcado, donde experimentas el amor inmenso de Dios, de un Dios que realmente está contigo. Ellos, sin importar más, nos dice el texto sagrado, sin importar más, porque ahora han tenido ese encuentro con Dios vivo, ahora han experimentado el tremendo amor que hizo arder su corazón, y por eso dice que volvieron a Jerusalén. Ya no les importa que es de noche, que están cansados, que han caminado muchos kilómetros, que van a cenar. Ya no les importa nada, hermanos. Vuelven a Jerusalén, porque quien ha conocido a Dios, quien ha tenido ese encuentro con Él, no puede callar. Y es así, hermanos, que en esta Pascua también nosotros no podamos callar el amor de Dios y volvamos a Jerusalén, que es el lugar del encuentro con Dios, es el lugar de la presencia de Dios. Dejemos nuestro Emaús y volvamos a Jerusalén. Muchas bendiciones.